Digamos, en una etapa en la que estamos viviendo que, digamos, implica o ha implicado una rebaja a nivel internacional de los precios de los metales y obviamente eso nos ha afectado y hemos tenido hace algunos días una entrevista sobre el impacto que ha tenido esto, por ejemplo, en la Bolsa de Valores, definitivamente en la recaudación tributaria, dado que el sector minero es uno de los sectores que más, digamos, ayudan al ingreso del erario nacional, así que vamos a hablar sobre este tema con el señor Marcial García Schreck, socio de Impuestos de Ernst & Young. En la segunda parte de la entrevista vamos a hablar con Mónica Cayirgos, ella es jefa del programa de descentralización y de buen gobierno. Vamos a hablar con ella sobre el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas de los gobiernos regionales a la población. Sabemos que los gobiernos regionales tienen que digamos, hay un esquema de rendición de cuentas a la población que en teoría no está reglamentado específicamente, pero digamos las buenas prácticas deberían definir ciertos esquemas sobre los cuales se debería basar esta rendición de cuentas de los gobiernos hacia el público, hacia la gente que debería saber exactamente qué es lo que se hace, por ejemplo, con el presupuesto dentro de una municipalidad o de una región. La Defensoría del Pueblo ha hecho algún análisis sobre esto y nos va a tratar justamente sobre los resultados de este análisis. Y efectivamente las municipalidades y las regiones están rindiendo de una manera efectiva y eficaz a la población información, cuentas sobre el uso del dinero y lo que están haciendo dentro de estas municipalidades y regiones. En la tercera entrevista vamos a hablar con Lourdes Pinillos, gerente general de Innovativa, y con Arturo Canes, director de Lima Valley. Vamos a hablar sobre negocios tecnológicos. Vamos a hablar sobre cómo estructurar proyectos digitales exitosos. Sabemos, por ejemplo, que hay proyectos como el de Guaira, de Telefónica, y una serie de emprendimientos que han salido últimamente en el país con base tecnológica, y justamente Lima Valley está haciendo una convocatoria para todos aquellos emprendedores que tienen buenas ideas, que tienen la posibilidad de tener un buen producto digital, no solamente probablemente para el Perú, sino también a nivel internacional, y les va a contar un poco cuáles son los próximos concursos y de qué forma se pueden capacitar para poder hacer que estos emprendimientos tengan finalmente éxito. Así empezamos la noche de hoy con Punto Económico y vamos a empezar con nuestro primer tema, el tema sobre los tributos a la minería. Buenas noches, bienvenido. Estamos ahora con el señor Marcial García Schreck. Vamos a hablar sobre el tema de impuestos a la minería. Es un tema, digamos, de vital importancia, sobre todo en la actualidad, con lo que está sucediendo con el sector minero. Así es, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el panorama para la actividad minera se está complicando, no solamente por la caída de los precios que estamos observando desde el año pasado, sino además porque la industria minera ha tenido que internalizar nuevos costos desde hace unos años. Costos derivados de los conflictos sociales, de los incrementos en la carga impositiva precisamente, pero también de los mayores costos de energía y de personal, dada la escasez de mano de obra calificada. Entonces, bueno, pero es parte también, hay costos inherentes al negocio, ¿no? Que, claro que le afectan a la minería a nivel internacional. O sea, digamos, por ejemplo, el hecho de que se haga una minería mucho más eficiente definitivamente pues implica un costo mayor, pero igual la idea es que al final se recupere si es que la gente entra al negocio, ¿no? Así es, así es. ¿Cuáles son los principales impuestos que están, digamos, que están gravando actualmente el sector minero? Bueno, como todos sabemos, las empresas mineras se encuentran sujetos al régimen general del impuesto a la renta, con la salvedad de que aquellas que tienen estabilidad tributaria tienen que pagar 2 puntos por encima de la tasa regular del impuesto a la renta, pagan 32. Entonces pagan el impuesto a la renta y, como todos conocemos, en el año 2001 la propuesta electoral para gravar las sobreganancias mineras quedó plasmada a través de la promulgación de 3 leyes que crearon, por un lado, el impuesto especial a la minería para las compañías que en ese momento no contaban con convenio de estabilidad tributaria, el gravamen especial a la minería para aquellas que en ese momento contaban con convenios de estabilidad tributaria, y una tercera norma que modifica el esquema de regalías, que hasta ese momento y desde el año 2004 se calculaba sobre el valor de las ventas, para pasar a ser un esquema progresivo. Los 3 dispositivos fueron publicados, si mal no recuerdo, como el 28 de septiembre del 2011 y entraron en vigencia el 1 de octubre, constituyendo un cambio profundo en el régimen tributario aplicable a la actividad minera, con el objeto fundamental de incrementar la recaudación. Los 3 gravámenes mineros tienen en común que se calculan sobre la utilidad operativa. Ya no sobre las ventas. Ya no sobre las ventas, pero los 3, tanto el impuesto especial a la minería, el gravamen para las compañías con estabilidad tributaria y la regalía, se calculan sobre la utilidad operativa de acuerdo a un esquema de tasas progresivas en función al margen operativo. Vale decir, a mayor margen, más
mayor es la tasa aplicable en cada caso y por lo tanto mayor el gravamen que se tiene que pagar. Habiéndose corregido de esa manera la regresividad del sistema anterior, que era consecuencia directa de la aplicación de las regalías sobre ventas. Ahora, para que la gente nos entienda, de repente son términos un poquito complicados, lo importante finalmente de este esquema es que si inicialmente se imponían los impuestos sobre las ventas, eso quiere decir probablemente, digamos, en el extremo, si una empresa vendía, pero aún vendiendo tenía pérdidas, igual tenía que pagar un impuesto. Exactamente. Bajo este nuevo esquema que se implementó, dado que el impuesto es sobre la utilidad operativa, significa que si hay utilidad operativa, se paga el impuesto. Pero si no hay utilidad operativa, o sea, si tengo ingresos, pero si a esos ingresos le quito los costos operativos relacionados a mantener la operación minera, obviamente no voy a pagar ningún impuesto. Efectivamente. Eso es una ventaja, de cierta forma, para las empresas, ¿no? Claramente sí, ¿no? Es percibido de manera mucho más atractiva por los inversionistas y efectivamente, como tú señalabas, se pasa de tener un esquema regresivo donde quien ganaba más pagaba menos a tener un esquema progresivo en donde quien gana más paga más. Y eso, desde una perspectiva técnica, ciertamente es atractivo, ¿no es cierto? Y de cierta forma establece también cierto grado de justicia, ¿no? En la medida en que me imagino que no va la tasa a tomar toda la utilidad operativa desde el dólar hasta la meta, sino que va haciéndolo por tramos, igual que el impuesto a la renta, me imagino. O sea, sobre el excedente va pagando un porcentaje mayor cada vez sobre un excedente. ¿Es algo así, hay tasas progresivas y a lo que tú apuntabas, o sea, en términos de tributarios, es que toma en consideración la capacidad contributiva, ¿no es cierto? Mientras más capacidad tengo para pagar, claro, pues pago más, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es un régimen mucho más neutral, mucho más equitativo mucho más atractivo para los inversionistas, porque saben que, por ejemplo, en esta coyuntura, donde caen los precios y suben los costos y tienen menos utilidades, no necesariamente van a tener que pagar una mayor cantidad de gravámenes, como ocurría con el caso de la regalía hasta el año 2011, donde una compañía, como tú indicabas, podría haber perdido plata y tener que pagar la regalía, claro. Digamos, ahora, bajo ese contexto, en la época en que se implementaron, digamos, todos estos impuestos, gravámenes y regalías, digamos, era un esquema completamente diferente al que tenemos ahora. Estábamos, digamos, en un boom minero y justamente parte del crecimiento que tenemos como país ha sido específicamente porque los precios de los metales han estado bastante altos y obviamente, digamos, si lo vemos como país, estamos vendiendo caro y estamos comprando cosas baratas. Eso se llama término de intercambio. Es importante para nosotros tener, obviamente, cosas que vender, que sean caras a nivel internacional y que nos lo compren caro, y además comprar cosas relativamente baratas, sobre todo con un sol fortaleciéndose. Digamos, no le favorece tanto a los exportadores, pero en general a la economía le ayuda. Eso fue en ese momento y fue un esquema que, a pesar de que, digamos, es mejor que el anterior, porque es interesante que sea regresivo y que además apunte a la utilidad operativa, digamos, igual hubo cierto resquemor de que se impusiera, pero al final fue, entiendo, bien percibido por la comunidad y por la comunidad minera, y entiendo que igual se terminaron pagando todos los impuestos. Ahora estamos en un esquema diferente. ¿Qué implicancias tienen ahora estos impuestos bajo un esquema donde el sector minero o los precios de los metales en general han caído? Sin duda, como tú apuntabas, toda esta reforma se da allá por el año 2011, donde la minería atravesaba por uno de sus mejores momentos, gozaba de precios históricamente altos y muy buenas rentabilidades. Y eso motivó a que los gobiernos de muchos países, y no solamente el Perú, hubieron reformas en Chile, hubieron reformas en Brasil, y en realidad todo esto se inició curiosamente en Australia. Hoy día el panorama para la actividad minera ciertamente ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que de lo que se trata no necesariamente es de revisar estos gravámenes que técnicamente creo que tienen, que son correctos, digamos, técnicamente, sino eventualmente de revisar algunas disposiciones que están contenidas, por ejemplo, en la Ley General de Minería. Como te decía, tenemos normas en la ley del impuesto a la renta, están sujetas al régimen general, pero sin embargo uno puede encontrar en la Ley General de Minería normas que le aplican particularmente a las compañías mineras, y son normas que tienen ya más de 20 años, que se dieron en una coyuntura totalmente diferente, allá por el año 92 me parece. Y yo creo que en todo este tiempo estas normas han evidenciado una serie de deficiencias y vacíos que vienen generando inseguridad jurídica y conflictos con la administración tributaria. Entonces yo creo que es la oportunidad, tal vez ahora,
de revisar todo este marco normativo de manera integral para actualizarlo y perfeccionarlo, y de esa manera pues hacer o contribuir en algo a hacer más atractivo nuestro país como destino de inversiones mineras. De acuerdo, entonces, digamos, voy a tratar de dividir el tema en dos partes. La primera es los impuestos en sí y, digamos, la metodología que se aplicó para definir cómo se pagaban estos impuestos, gravámenes y regalías, y por otro lado, la serie de normas que pudieran cambiar para hacerse, digamos, más... para modificarse y para hacerse, digamos, más a la realidad, a lo que está sucediendo un poco ahora. Con respecto al tema de la forma en que se establecieron los impuestos, ¿debería haber un cambio bajo ese esquema o no? Es decir, ustedes, digamos, proponen, o el sector minero propone algún cambio al esquema, digamos, de imponer los impuestos, o están de acuerdo con ese esquema? Y el problema son las normas de otro nivel. Yo creo que no se está discutiendo una revisión del marco legal o tributario aprobado en el año 2011, por lo menos yo no he escuchado nada. Pero sin duda, pues, desde una perspectiva eminentemente técnica, el haber pasado de un esquema regresivo, como te decía hace un rato, a uno progresivo es sin duda una mejor opción. De acuerdo. Y yo creo que deberíamos enfocarnos, y no estoy hablando necesariamente de la introducción de incentivos a la minería, ¿no?, como existen en algunas jurisdicciones, sino más bien de perfeccionar lo que ya existe, de pulir las imperfecciones del sistema, y con eso se podría avanzar mucho. Por citar un ejemplo, todos sabemos pues que las empresas mineras actualmente, para poder sacar adelante sus proyectos, han tenido que internalizar nuevos costos dirigidos a ganarse la licencia social, ¿no es cierto?, que se traducen finalmente en obras de infraestructura, en carreteras, en sistemas de regadío, etcétera, y también en programas de salud y en programas educativos que finalmente contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a combatir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la autoridad tributaria, no obstante que desde una perspectiva técnica, por lo menos es mi opinión, estos gastos debieran ser deducibles para efectos del impuesto de la renta, o son deducibles para efectos del impuesto de la renta, de acuerdo al enunciado general del artículo 37 de la ley del impuesto de la renta, la SUNAT los viene reparando. Entonces estas compañías enfrentan una serie de problemas para deducir esas inversiones que cada vez son más materiales, y la autoridad tributaria argumenta en buena cuenta que se trata de liberalidades. ¿Qué es una liberalidad? Actos de filantropía, dádivas, obsequios, que no tienen que ver con el giro del negocio, y en esa medida los repara. Pero en estricto, creo que todos los que hemos leído los periódicos y visto las noticias en los últimos 2 años, vemos pues que las empresas mineras han enfrentado una serie de problemas para sacar sus proyectos adelante, los conflictos sociales, las protestas, las actividades antimineras, y creo que a todos nos queda claro que es indispensable pues que las empresas mineras contribuyan con el desarrollo de las poblaciones de la zona de influencia minera, y que esas inversiones están directamente relacionadas al giro del negocio, porque sin estas inversiones creo que ha quedado demostrado que el normal desarrollo de sus actividades estaría en riesgo.